Bien, entonces ahora vamos a hablar del valor promedio de una función. Ok. Y como que para, ¿verdad? Usted puede entender mejor. Si hablamos de promedios, lo clásico es, y que usted maneja continuamente, cómo hallar el valor, el promedio de su nota, cómo hallar la nota final. Para esto suponga que todos, usted solamente tiene 4 exámenes, todos tienen el mismo peso. Entonces, ¿cómo usted halla el promedio, verdad? El promedio, pues suma las 4 notas y lo divide entre 4. Y ese es el valor promedio. Ok, pero entonces, los promedios no son simples, a veces son promedios pesados, como por ejemplo, cómo calcular el promedio del curso Cálculo 2. Allí no es simplemente sumar todas las notas porque no todas tienen el mismo valor. Ya habíamos mencionado, ¿verdad? Que los quizzes tienen un valor, los parciales tienen un valor, el final tiene un valor. Y el proyecto y las presentaciones pues tienen otro valor. Entonces, allí el cálculo del promedio es pesado, ¿verdad? Porque cada ítem tiene un peso. Pero nosotros pues vamos a explicarle el valor promedio donde todos son igualmente probables. Entonces, digamos que si usted tiene n valores finitos, desde y1 hasta yn, el valor promedio es la suma de todos dividido entre el número de valores. En este caso, pues tiene n, la suma de y1 hasta yn dividida entre n. Entonces, lo que nosotros queremos ahora es hallar el valor promedio de una función en un intervalo entre a y b. Entonces, hace lo mismo que hizo en integrales, ¿verdad? En áreas, en volúmenes. Usted divide el intervalo a sub b en n subintervalos de la misma longitud, delta de x, que es b menos a sobre n. Y usted escoge n puntos muestrales, ¿verdad? X1 estrella, X2 estrella, hasta Xn estrella. Y usted calcula el valor promedio de los números, que no es otra cosa que la imagen de la función en cada uno de ellos. Es decir, f de x sub 1 estrella más f de x2 estrella hasta f de xn estrella sobre n. Entonces ahora el valor promedio pues es aproximado por esta suma. Pero realmente a usted lo que le interesa es el valor exacto del valor promedio de una función. Ya sabe lo que hay que hacer, ¿verdad? Esto, si yo lo expreso de esta manera, 1 sobre n por la sumatoria de los f de x sub i estrella, para el i variando desde 1 hasta n. Ok, lo puedo expresar de esa manera, esa suma. Entonces, el valor promedio de una función, ¿cómo lo vamos a calcular? Pues ya usted sabe que delta de x es b menos a sobre n, despeja para n, es decir, este n que está aquí. Y el n al despejarlo es b menos a sobre delta de x. Si yo sustituyo entonces el n en la ecuación anterior, nos queda f de x sub 1 más f de x sub 2 más hasta f de x sub n sobre n, que es b menos a sobre delta de x. Realizando un poco de álgebra, esto es 1 sobre b menos a por la suma de todas esas imágenes multiplicado por delta de x. Rearreglando y escribiendo como una suma, pues nos lleva aquí a la suma de Riemann, lo que usted conoce. Y ya usted sabe que para hallar el valor exacto del valor promedio de una función, pues va a calcular el límite cuando el n tiende al infinito de esa expresión. Y esto nos lleva a una integral, ¿verdad? Esto sería 1 sobre b menos a por la integral desde a hasta b del f de x diferencial de x. En otras palabras, ¿qué cosa es el valor promedio de una función? El valor promedio de una función es el área de la región dividido entre la longitud del intervalo. ¿Ok? Entonces el f average, pues habíamos dicho arriba, es, si quieren, esto es 1 sobre b menos a por la integral de a hasta b de f de x, diferencial de x. Y esto es el área, asumiendo de que el área bajo la curva, sobre la longitud del intervalo. Realmente eso. Asumiendo que la función f de x toma valores positivos, ¿verdad? Y entonces pues ya tenemos la fórmula para calcular el valor promedio. El teorema del valor medio para integrales, acuérdense que había un teorema del valor medio en límites, un teorema del valor medio para derivadas, ahora tienen valor medio para integrales.
Y el valor medio para integrales nos dice de que sea f una función continua en un intervalo cerrado, entonces existe un c en AB tal que el f de c es igual a f average. Es decir, es igual a 1 sobre c menos a por perdóneme, 1 sobre b menos a por la integral de a hasta b de f de x. En otras palabras, la integral es igual a b menos a por f de c. ¿Y esto qué cosa es? Esto es el área de un rectángulo. Donde el área del rectángulo, donde este es un lado, ¿verdad? Y este es el otro lado. Si quieren mirarlo, pues uno lo puede mirar como el lado horizontal que es b menos a y el vertical es f de c. ¿Ok? Entonces, mire la interpretación del valor de la integral. ¿Ok? Veamos el primer ejemplo. Hay el valor promedio de la siguiente función en el intervalo dado. Entonces, el f average será en este caso la integral recuerde que es 1 sobre b menos a por la integral de a hasta b de f de x de x. En nuestro caso, el b es 1, el a es 0, desde 0 hasta 1, de 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado diferencial de x. Y esto es la antiderivada de 1 sobre 1 menos x al cuadrado del seno inverso de x. Ok. Y esto entre 0 y 1. Y esto es el seno inverso de 1 menos el seno inverso de 0. El seno inverso de 1 es pi medios y el seno inverso de 0 es 0. ¿Ok? Si es que, pues allí usted tiene el valor promedio de esa función en el intervalo, en este caso es 0, 1. En el siguiente ejemplo, pues el f average va a ser igual a 1 sobre b menos a, es decir, 1 sobre 5 menos 1 por la integral de 1 a 5 del logaritmo natural de u sobre u, diferencial de u. En este caso la integral no es inmediata, pero usted conoce la técnica de sustitución. Hace v igual al logaritmo natural de u. Diferencial de v es de u sobre u. Entonces, cuando el u es 1, el v es 0. Y cuando el u es 5, v es el logaritmo natural de 5. Por ende, entonces, este es un cuarto por la integral desde 0 hasta el logaritmo natural de 5. Y aquí me queda v por diferencial de v. Así. Y esto al integrar, pues es un cuarto por v al cuadrado sobre 2 entre 0 y logaritmo natural de 5. Y esto es un octavo del logaritmo natural de 5, todo elevado al cuadrado. ¿Ok? Y eso pues es el valor, la forma de calcular el valor promedio de una función. En otras palabras, simplemente, si la función toma valores positivos, es integrar, ¿verdad? Y dividir por la longitud de su intervalo. Veamos otro ejemplo, ¿ok? Entonces tenemos que queremos hallar el valor promedio de la función 2 menos x elevado a la negativo 1 medio. Esto es lo mismo que 1 sobre 2 menos x. Entonces el f average será 1 sobre 1 menos 1 por la integral de negativo 1 hasta 1 de 1 sobre 2 menos x, diferencial de x. Y pues esta integral la puedo resolver por el método de sustitución, u igual a 2 menos x, y esto es menos el logaritmo natural de 2 menos x. Y esto entre negativo 1 y 1. Y esto es un medio, negativo 1 medio, por el logaritmo natural de 1, menos el logaritmo natural de 3. El logaritmo natural de 1 es 0, por lo tanto esto es el logaritmo natural de 3 sobre 2. Ese es el valor promedio de esa función. ¿Ok? Si es que allí paramos este video.